Hola, en esta ocasión el video muestra el tema de cómo calcular la mediana para datos agrupados. Ya sabes que esta es otra de las medidas de tendencia central. Para ello, pues tengo por aquí dos fórmulas que deberás de tener a la mano siempre para que puedas tú aplicar de manera sencilla y rápida la aplicación de los parámetros necesarios y pues ahí calcular de una manera muy fácil y sencilla la mediana para datos agrupados. Aquí tenemos pues primero, número uno, debes calcular la posición. Ahorita vas a ver para qué te sirve la posición. Y esta n, ¿qué representa? Esta n representa el número de datos. Esto es número de datos. Siempre en estadística ya lo debes de relacionar la n con el número de datos. La x con este símbolo, vuelvo a repetirte, muchos autores usan otras variables, vamos a usar esta forma de representar la mediana, es x con este simbolito en la parte superior, con eso calculamos la mediana. Esto es el límite inferior del intervalo. Ahorita vamos a ver de cuál intervalo y cómo lo elegimos. El límite inferior del intervalo. N es el número de datos, igual que en el caso anterior. Aquí tenemos algo que es la frecuencia acumulada. Por ahí creo que la mencioné mal, la tengo mal escrita en el video anterior. Creo que les comenté que era la frecuencia absoluta, pero es la frecuencia acumulada. La última columna de la tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia acumulada. Entonces vamos a trabajar con esa columna, pero algo muy importante, esta expresión que se encuentra aquí, y a la menos 1, lo que quiere decir es el dato anterior. ¿El dato anterior a quién? Al de que se encuentre ubicado la frecuencia acumulada del intervalo que vamos a elegir. Esta que está aquí, jóvenes, es la frecuencia, que también es una columna que tenemos ahí en la tabla de distribución, es la frecuencia. Y esta última literal con el subíndice I es la amplitud del intervalo, que la calculaste cuando armaste la tabla de distribución de frecuencias. Recuerdas que calculaste tres cosas: el rango, el número de intervalos y la amplitud del intervalo. Entonces, desde que inicias a hacer la tabla de distribución, bueno, pues ahí calculaste la amplitud del intervalo. Y bueno, esa sería la forma en que nosotros vamos a tener nuestra fórmula y vamos a aplicarla. Siempre vamos a partir de un ejemplo. Aquí te muestro nuestro ejemplo y la tabla para poder desarrollarlo. En esta tabla pues yo te muestro lo mismo que hemos venido trabajando, que es las clases con los intervalos de las calificaciones que se muestran, la marca de clase, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia acumulada, que es la última columna que te mencionaba. Aquí te pongo también las fórmulas y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué debemos hacer? Pues primero vamos a calcular la posición. La posición ya vimos que se calcula con el número de datos, que en este caso es 20, y lo dividimos entre 2. Con eso calculamos la posición y en este caso nos da 10. Ahora aquí también ubico la amplitud del intervalo que calculamos al inicio de la tabla de distribución y esta amplitud del intervalo es igual a 2. Ese lo deberás tener siempre a la mano. Aquí te voy a comentar algo, aquí no importa, recuerdas que cuando teníamos los datos no agrupados, calculábamos, hacíamos alguna consideración cuando teníamos número de datos impar.
Para este caso, no importa si tienes número de datos par o impar, suponiendo que tienes 21 datos, que es un número impar, divides 21 entre 2, te daría 10.5 y pues lo cierras a 11. Esa sería la sugerencia. Ya tenemos calculada nuestra posición. Y vamos a empezar a calcular ahora sí la mediana, que sería de esta manera. Vamos a ver, ¿quién es el límite inferior? Esta posición, el 10, nos dice que la tabla, el dato se encuentra en la posición 10. Recuerdas que la mediana es el dato que se encuentra justo a la mitad de la tabla cuando la tenemos con los datos ordenados. Y bueno, en este caso sería la posición 10. ¿Cómo la vamos a encontrar? La frecuencia acumulada, esta columna de frecuencia acumulada me dice que tenemos en el primer intervalo 3 datos. En el intervalo de 2 a 4 tenemos 7 datos de la tabla. En el intervalo de 4 a 6 llevamos 8 datos. Hay 8 datos. Así que el dato número 10 se encuentra en el intervalo, en este intervalo donde tenemos hasta 13 datos, de tal forma que el intervalo en el que se encuentra la mediana sería este intervalo que te voy a marcar aquí encerrado en color verde. Este sería nuestro intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, pues ese intervalo, ahí tenemos el límite inferior. Recuerda que te comentaba, los intervalos, cada uno de los intervalos están compuestos por el límite inferior y por el límite superior. En este caso, aquí el límite inferior sería 6. La fórmula nos dice que hay que escribir el límite inferior y bueno, ponemos el 6 más. Observa bien que la división empieza después del signo más n entre 2, que ya lo calculamos aquí. N entre 2 es 10, 10 menos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de ese intervalo es 13, pero nos hace referencia al intervalo, perdón, al dato de frecuencia acumulada, al dato anterior. Ya te comentaba yo que eso es lo que significa F subíndice a la I menos 1. Entonces, el dato que voy a utilizar sería el 8, sería 10 menos 8. Todo eso lo voy a dividir porque así lo dice la fórmula. Vamos aquí, pusimos este dato y este dato. Vamos a dividir entre la frecuencia. La frecuencia, ¿quién es? Es 5. Recuerda que estamos trabajando todo con el renglón que encerramos en color verde. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo, que es 2, y que te vuelvo a repetir, es el valor que calculaste cuando nosotros llenamos nuestra tabla de distribución. Ahora nos resta más que hacer las operaciones. Sería 6 más 10 menos 8 es 2 entre 5, que multiplicado por 2. Aquí pues puedes ir observando en qué orden hago las operaciones. Sería 6 más primero la multiplicación, 2 por 2, 4 entre 5. Si yo hago esa división de 4 entre 5 me va a dar 0.8. Te sugiero que cuando te resulten dígitos decimales tomes como máximo 2. Vamos a tomarlo como una sugerencia para este curso. Si el tercer dígito es mayor o igual a 5, pues puedes cerrar el segundo dígito al dígito inmediato superior. Para este caso da 0.8 cerrado, entonces lo sumo con el 6 y entonces resulta que la mediana es igual a 6.8 de calificación. Nosotros ahí obtuvimos el resultado y con esto concluimos el cálculo de nuestra mediana para este caso de la tabla de distribución de frecuencias de calificaciones. Te invito a que veas el video, le des like, lo visites, lo compartas y a que realices tus ejercicios. Hasta la siguiente clase.